Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios.
Amados, eh, un abrazo muy especial, con los muy buenos días para todos y confiados en el Señor, confiando de todo corazón que estén de excelente manera. Con algunos hemos podido hablar durante la semana, a otros los hemos podido visitar y es un gozo vernos de manera presencial, pero también en este punto vernos de forma virtual. Dios les bendiga mucho. Estamos confiados absolutamente en que Dios tiene el control de todas las situaciones. Eh, yo sé, mientras les voy dando el texto bíblico para que lo busquen, hoy vamos a predicar de Hechos capítulo 10, para las personas que tengan ahí su dispositivo móvil o la Biblia física a la mano para que lo vayan encontrando. Hechos capítulo 10. Y hombre, es necio creer que de pronto no se piensa en las cosas que se avecinan. Yo compartí con la iglesia un pensamiento que tuve hace algunas semanas atrás, que nosotros teníamos dos facetas. La primera faceta era pedirle al Señor que nos ayudara en esta pandemia y que esto pudiese pasar, que todavía estamos en medio de ella. Pero junto a ese pensamiento siempre he compartido que vienen tiempos difíciles porque muchas personas hemos perdido la economía, ¿ok? Algunos planes que teníamos para este año quizá han cambiado un poco y al final de la historia, cuando nosotros leemos la Biblia podemos definir que en él estamos seguros. Cuando uno ve las noticias, pueden haber momentos y mensajes que literalmente nos desalentamos mucho porque no sabemos ni qué va a pasar con nuestro país o en el mundo entero. Pero también entendemos por la palabra del Señor que en Él estamos seguros. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. En Él estamos seguros es el título que Dios regala para la reflexión que vamos a tener el día de hoy. En Él estamos seguros. Y una de las cosas raras de esta cosa de la virtualidad es que yo no puedo decir cuántos dicen amén y ahí no me pueden decir amén, pero yo sé que ustedes están diciendo amén. Ah, bueno, ahí lo veo que están diciendo amén algunos. Ok. En él estamos seguros. Hechos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 y confiamos que leemos con la dirección del Espíritu Santo, el cual nunca nos abandona, ¿ok? La palabra del Señor dice a la letra de la siguiente manera. Había en Cesarea, Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Versículo 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Verso 13. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió otra vez a él la segunda vez. Volvió la voz a él, la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser
recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciéndote: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verso 30. Entonces dijo Cornelio: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. En él estamos seguros. Cuán difícil o cuál complejo es quizá hablar de seguridad en estos tiempos de tanta inseguridad. Por ejemplo, los que tenemos niños en nuestros colegios no sabemos qué vaya a pasar el año que viene con nuestros hijos, si el gobierno va a permitir la entrada de nuestros hijos a las aulas de clase o no. Los que tenemos algún tipo de inmueble, llámese casa, vehículo, lote, terreno, llega también alguna incertidumbre porque, por ejemplo, si hemos perdido el trabajo este año, ¿cómo vamos a hacer para pagar los impuestos a inicio de año? Y son preguntas que de una u otra forma yo sé que están en nuestra mente, que están en nuestros corazones. Y, y, y ¿sabes qué es lo mejor? Y espero que me entiendas muy bien. Lo mejor es que no sabemos qué hacer. Es lo mejor. O sea, literalmente, muchos de nosotros no sabemos cómo hacer para pagar nuestros impuestos el año que viene, porque el año prácticamente ya está cerca de culminar. Lo mejor es que nosotros no sabemos qué hacer. Y cuando nosotros no sabemos qué hacer, viene una parte maravillosa, y es que Dios entra con su poder, Dios entra con su intervención divina, y en ese punto es cuando nosotros podemos entender que en Él estábamos seguros. Es en ese punto donde tanta inseguridad que tenemos quizá en este momento de no saber qué hacer, cambia y se transforma en algo absolutamente seguro. Porque no sabemos qué hacer, pero en el Señor hemos puesto nuestros ojos y nuestra confianza. Hermanos, a manera de introducción lo digo, mira, no nos corresponde a nosotros saber qué hacer. A nosotros nos corresponde adorarlo, a nosotros nos corresponde ser fieles a Él, a nosotros nos corresponde estar todos los días en comunión con Él a través de las alabanzas, predicaciones, canales televisivos, a través de nuestros devocionales. Nuestra parte es tratar de conectarnos con Él. Y de ahí en adelante, Él todas las cosas las va a colocar por añadidura. Pero Dios quiere ver un corazón rendido.
Yo creo que este tiempo es un tiempo de mucha dificultad porque en este país volvió como un rebrote, volvieron como algunas medidas preventivas en los diferentes municipios y ciudades. Y yo creo que es el tiempo preciso en el cual la iglesia tiene que confiar un poco más en el Señor. Y muchas veces no teniendo la respuesta de saber qué hacer, porque la verdad no sabemos qué hacer. Pero cuando nosotros revisamos la palabra del Señor, entendemos que, como nos dice el título de hoy, en Él estamos seguros. Mira, los procesos en Dios. Hay que entender que en Él estamos seguros, aun cuando nosotros estamos equivocados. Dios cuida de nosotros aun cuando nosotros estamos equivocados porque la intención de Dios es cumplir su propósito en nuestra vida y trabajar con nuestras equivocaciones. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa y por qué lo traigo a colación? Porque muchas veces nosotros pensamos que nuestras equivocaciones, algunas con intención, otras de manera fortuita, nos quitan un poco como del propósito del Señor. Y lo que yo veo en la palabra del Señor es que aun cuando nosotros tengamos pensamientos equivocados, nosotros en Él estamos seguros y Él cuida de nosotros. Nuestras equivocaciones no nos van a sacar de los proyectos de Dios porque Dios se guía por un proyecto. Dios no se guía por nuestras equivocaciones o por los errores que algunas veces vamos a cometer. O sea, el proyecto inicial que Dios tenía para nosotros como iglesia, para nosotros como familia, para nosotros como personas individuales, no ha cambiado y no va a cambiar. Por más de que nosotros estemos en un tiempo de pandemia, por más de que nosotros estemos en un tiempo de dificultad, no únicamente de la pandemia, sino hablando de absolutamente todas las cosas, hay que tener certeza que el plan original que Dios tenía para cada uno de nosotros, ese no ha cambiado. Se han modificado algunas cosas en la tierra, es la verdad, pero el plan Dios no lo ha cambiado. Y eso debe estar fijado en nuestra mente porque nosotros muchas veces caemos en un desespero porque vemos que las cosas no van bien, que las finanzas no fluyen, que hemos perdido el empleo, que no estamos produciendo como antes, que nuestra salud se ve un poco deteriorada. Y eso nos puede llegar a hacer pensar de que, ay, Dios mío, es que esta pandemia llegó y acabó con todo. No, la pandemia no ha acabado con Dios. De hecho, la pandemia no fue una sorpresa para Dios. Dios lo que quiere ver en el tiempo de pandemia es qué actitud tenemos nosotros en medio de la dificultad y si verdaderamente creemos que en Él nosotros estamos seguros. Y si la iglesia tiene el pensamiento de que en Él estamos seguros, aquí no importa la pandemia, aquí importa el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo nosotros sabemos que en Él estamos seguros según esta historia? Es una historia maravillosa y ustedes conocen un poco el contexto. Pedro está únicamente en la ciudad santa de Jerusalén. Pedro no va a territorios gentiles, porque Pedro en su cabeza todavía entiende que el evangelio es para únicamente la ciudad santa de Jerusalén y los que son judíos puros. Y Dios, a través de su gracia y su misericordia, por una promesa que algún día le hizo a Abraham, dijo, no, los gentiles necesitan también conocer. Entonces, como los gentiles necesitaban conocer del amor de Cristo, Dios mandó, perdón por el término que voy a utilizar, pero Dios mandó al apóstol más resabiado a que le predicara a unas personas que le iban a alborotar su resabio. Porque ustedes saben que Pedro era una persona judía. O sea, Pedro no tocaba animales, Pedro no tenía contacto con sangre, Pedro no se juntaba con extranjeros o con samaritanos. O sea, Pedro era el apóstol que era más férreo en sus pensamientos. Y a mí me encanta la historia porque esta historia termina con Dios cambiando la mente de Pedro y diciéndole, Pedro, no es por la ley, es por la gracia y todos somos iguales ante Dios. Y es una historia maravillosa porque Dios manda al apóstol, o sea, Dios manda al apóstol que tiene dentro de sí un asunto muy férreo referente a la ley. Y lo bueno, y esta historia me da mucha esperanza, porque Dios se encarga del corazón del ser humano, así como yo sé que Dios se va a encargar del corazón de muchos de los que estamos escuchando este mensaje, porque algunas veces tenemos posiciones muy estructuradas en nuestra vida y Dios se encarga a través de llevarnos por un camino como por el cual llevó a Pedro, de cambiar nuestra mentalidad. Entonces, en Él estamos seguros. Primer punto de predicación. ¿Cuándo entendemos que en Él estamos seguros? Hay que entender que
Estamos seguros en Él porque Dios te habla a través de tu necesidad. Dios te habla a través de tu necesidad. Hechos 10, en los versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, póngale atención a esto, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dios te habla en tu necesidad. Mira, Pedro tuvo gran hambre y quiso comer. Era una necesidad de Pedro. Y en ese momento le sobrevino un éxtasis y Dios le da una visión. Pedro tuvo gran hambre y quiso comer y le sobrevino un éxtasis. La necesidad de Pedro fue suplida por el Señor en la medida que le envió un éxtasis. Pero mira, nosotros hemos tenido muchos problemas con la dificultad y yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que nosotros tenemos una dificultad y le clamamos al Señor porque nos solucione el problema y la dificultad, y Dios nos soluciona la dificultad, pero al mes siguiente, al año siguiente, a los 5 años, a los 5 meses, volvemos a tener la misma dificultad. O sea, tenemos un problema, le pedimos a Dios que solucione el problema, pero después ese problema vuelve a aparecer. Y uno dice, hombre, ¿por qué vuelve a aparecer el mismo problema? Por lo que la palabra del Señor hoy nos quiere mostrar. Mira, nosotros queremos que Dios solucione nuestros problemas, pero Dios quiere hablarnos a través del problema. Son dos asuntos diferentes, que intrínsecamente uno se complementa con el otro, sí, pero te das cuenta que cuando nosotros tenemos una lucha, alguna dificultad, nuestra primera oración es, ay Señor, solucioname el problema, cuando lo primero que Dios quiere hacer es enseñarte y hablarte a través del problema. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque es la manera en la cual el ciclo no se vuelve a repetir. O sea, nosotros tenemos un problema con todas las dificultades que se presenten. Cuando viene una dificultad, nosotros clamamos primeramente porque Dios la solucione, no porque Dios nos enseñe a través de ella. Y nosotros entendemos que Dios todo lo hace por un propósito. Dios no hace las cosas al azar. O sea, en Dios nada es fortuito. No se mueven las hojas de un árbol a tierra. Dios sabe cuántos cabellos tenemos nosotros. Dios conoce todo. Lo que Dios ha intentado hacer a través de los problemas o dificultades que llegan a nuestra vida es enseñarnos. Pero nosotros algunas veces dejamos de lado la enseñanza a través de la dificultad y el problema y únicamente clamamos por la solución. Y así no funciona. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener la solución de un problema y no aprender del problema? Porque si nosotros no aprendemos del problema, tarde o temprano, ese problema ¿qué pasa? Se vuelve a repetir porque no aprendimos la lección. Mira, pasa como cuando un estudiante está cursando un año lectivo. ¿Cómo el estudiante aprueba el año lectivo? Cuando aprende las lecciones en el año que está transcurriendo. Y muchas veces, aquí de hecho hay algunos docentes que están viendo este video, si el niño o la niña no supera y no sobrepasa todos los logros, con dolor en el alma, el maestro tiene que regresarlo al año que acaba de cursar. Entonces un niño está en octavo y si no aprendió la lección, ¿qué tiene que hacer el docente? Matricularlo el otro año en octavo. Así el padre de familia se enoje, así el padre de familia diga que le refuerza en la casa, el maestro con pena y dolor en su alma tiene que decirle, amado estudiante, tienes que repetir el año porque no aprendiste la lección. Con Dios pasa exactamente lo mismo. ¿Saben la iglesia cuándo va a ir en un andamiaje un poco más perfecto, por decirlo, delante del Señor? El día que aprenda la lección. Por eso, en la dificultad, más allá de pedirle a Dios la solución del problema, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a través del problema para no repetir lo mismo. La palabra del Señor es clara y es un ejemplo hasta grotesco y en los oídos de los judíos más grotesco todavía. ¿Te acordás que la palabra del Señor dice, y es como el perro que vuelve a su vómito? Volvemos a la misma equivocación. ¿Por qué? Porque no estamos tomando la dificultad que se nos presenta como un mecanismo a través
del cual Dios nos quiere hablar y quiere que aprendamos del problema, sino que nosotros estamos más interesados por buscar una solución para el problema. Y no hay nada peor que un cristiano solucionando los problemas que se le presentan sin haber aprendido la lección. Porque tarde o temprano, si no aprendemos la lección, Dios tiene que repetirnos la lección hasta que la aprendamos, hasta que la aprobemos y hasta que pasemos al siguiente nivel que Él tenga para nosotros. Entonces, ¿qué tal, amada iglesia, si a partir de ahora no empezamos a clamar únicamente por la solución del problema, sino por lo que Dios nos quiere enseñar y por lo que Dios quiere hablarnos a través del problema? Mira, ¿por qué nos centramos únicamente en la solución cuando tenemos un amplio margen para poder aprender de alguna dificultad? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que cuando Dios les permite vivir cosas difíciles, después llega una persona a pedirles un consejo y ustedes pueden, a través de esa enseñanza que han tenido con Dios, ministrar la vida de esa persona y decirle: mira, a mí también me pasó. Dios está más interesado, amados hermanos, en que nosotros aprendamos de los problemas que se presenten, no en solucionarlos. El solucionarlos nunca ha sido un problema. O yo hago una pregunta: ¿hay algo que le haya quedado grande a Dios? La palabra del Señor dice: ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y nosotros estamos preocupados por lo que no es imposible para Dios, solucionar nuestros problemas. La iglesia tiene que aprender a que cada dificultad que se le presente, tiene que de ella aprender algo. No únicamente clamar para que Dios solucione el problema. Claro que Dios lo va a solucionar. De hecho, la palabra del Señor dice: no ha salido la palabra de vuestra boca cuando yo sé de qué cosas tenéis necesidad. O sea, la solución de tu problema no es el problema. El problema en la resolución de tu problema es que no aprendas la lección que Dios te quiere mostrar a través de la dificultad que te permite vivir. Entonces, a partir de ahora, esta iglesia necesita centrarse en lo que Dios le quiere enseñar a través de la dificultad. La solución para Dios nunca ha sido un problema, porque Dios va a solucionar y arreglar nuestra vida. Entonces, una cosa es que Dios solucione el problema y una muy diferente es que Dios te enseñe a cómo no caer nuevamente en el problema. Y yo no sé si muchas veces te ha pasado que decís: oiga, pero siempre me está pasando lo mismo, hermano. Y yo creo que cuando los hombres decimos eso, la esposa nos dice: y es que usted no aprende, hermano, le sigue pasando lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados para aprender del problema, sino a buscar soluciones. Al cristiano le llega un problema y lo primero que dice es: ¿cómo lo voy a solucionar? Esa solución le corresponde a Dios, no te corresponde a vos. Si lo intentás hacer vos, vas a luchar en tus fuerzas. Más vale cuando el problema llegue que tu primera oración sea: Dios, ¿qué me quieres enseñar a través de esta dificultad? Porque lo más importante no es la solución del problema. Dios soluciona todos los problemas. ¿Sabes qué es lo más importante? Que vos y yo aprendamos de las malas experiencias que hemos tenido y de las cosas que nos han pasado. Lo primero tiene que ver con eso. Dios te habla a través de tu necesidad. ¿Cómo entendemos que en Él estamos seguros? Porque Dios te habla a través de modificar tu creencia. Es lo segundo. Dios te habla a través de modificar tu creencia. Mira, Pedro no era un mal elemento. Pedro no era un mal hombre. De hecho, cuando el Señor Jesús es tomado en el cielo, la persona que queda a cargo de la iglesia como por 10 o 14 años principalmente. Después ya se reparte en todas las provincias, llega el apóstol Pablo predicando en este mundo, pues en Asia Menor, en este mundo que apenas se está conociendo del Señor. Pero en los 10, 12 o 14 primeros años, Pedro es el que se queda encargado de la iglesia. Pedro no era un mal hombre. De hecho, el Señor Jesús lo escoge porque ve muchas virtudes en él. Pero todavía Pedro tenía algunas creencias que Dios necesitaba pulir, como lo tiene que hacer en nosotros. Amada iglesia, hago un paréntesis acá. Que nunca nos jactemos de los años que tenemos en el ministerio para creer que no necesitamos seguir aprendiendo de Dios, porque todos los días se aprende. Y en este camino con el Señor es necesario aprender todos los días. A mí no me gustaría ver a ninguno de ustedes pensar y decir: no, es que yo tengo 5 años de ministerio, y es que yo tengo 20 años de ministerio, y yo no soy nuevo en esto, y yo tengo la experiencia. Hermanos, mira,
Hubo hombres en la palabra absolutamente experimentados que Dios tuvo que modificarles algo en su creencia y uno de esos fue Pedro. Dios te habla a través de modificar tu creencia. Y a mí me da mucha risa poder predicar de esto porque yo me siento muy identificado. Hechos 10, yo voy a leer el versículo en este orden. Hechos 10, versículo 13, versículo 16 y el versículo 6. El 6 debería ser el primero, pero lo vamos a dejar de último en esta ocasión, ¿ok? Hechos 10, versículos 13, 16 y 6. Hechos 10, 13. Dios te habla a través de modificar tu creencia. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y versículo 6, Hechos 16. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ay, Dios mío. Como decimos en Colombia, un adagio popular, ¿no? Al que no le gusta el caldo, se le dan 2 tazas. Hombre, ¿ustedes están entendiendo que Pedro no se juntaba con gentiles? Y Dios como que lo ve y dice, Dios ve a Pedro y dice, el Señor no se junta con gentiles. Ok, muy bonito. Entonces, Pedro no se juntaba con gentiles y Dios lo llevó a un territorio gentil, Jope y Cesarea de Filipo. Pedro no se juntaba con gentiles y Dios lo hospedó en casa de un curtidor de pieles. Ahora explico un poco el oficio. Pedro no se juntaba con gentiles y Dios le dio la orden en una azotea de matar y de comer animales de pezuña hendida, o sea, como cerdo, y dígale a un judío que coma cerdo. Ok. Pedro no se juntaba con gentiles y Dios le hace ver una visión en una casa en la cual se tocaba sangre y yacían animales muertos. Dime si Dios no se encarga de modificar nuestras creencias. El Señor es maravilloso. Expliquemos el oficio del curtidor por si de pronto algunas personas no lo conocen. Los curtidores vivían lógicamente cerca al río, porque después de que le aplicaban la cal a las pieles para poderle quitar todo el pelaje, o sea, eran pieles de animales muertos, con los cuales se hacían abrigos, se hacían cosas en las cuales se pudieran albergar cosas como bolsos o algo así, tiendas, carpas, para que usted me entienda. Pedro tiene en su cabeza que el reino de los cielos o el reino de Dios es únicamente para los judíos. Pedro tiene una creencia. Y Dios le habla a través de modificarle su creencia, llevándolo a un lugar en el cual Pedro jamás se imaginó estar. En la casa de un gentil. Pedro incluso lo dice, creo que es el versículo 27 o 28, porque no lo tengo acá en pantalla. Vosotros saben cuán abominable es para un judío puro unirse con gente extranjera. Pedro mismo lo está reconociendo. Y Dios dijo, a este tenemos que quitarle el resabio, hermano. Quitémosle a este tanta cosa que tiene en la cabeza. Yo necesito, como Dios, que Pedro entienda que todos somos iguales. Y aquí viene una tarea. Yo, con el amor que les tengo, les digo, si nosotros con Dios no aprendemos por las buenas, Dios nos tiene como, digámoslo decentemente, como una terapia de choque para que nosotros aprendamos la lección. Pedro, el apóstol más fifirisnaidis de Jesús, este no se metía con ellos. Dios lo lleva a una casa. Imagínense el olor de esta casa. Para que ustedes entiendan, el curtidor le sacaba como la parte babosa que hacía contacto con la piel, con la carne del animal. O sea, lo que hacía este curtidor en su casa, a las orillas del río o a las orillas del mar, era sacarle toda la parte babosa a la piel y después las ponía a secar como en el solar de su casa. Imagínate el olor. O sea, Pedro venía de la ciudad santa de Jerusalén, donde persiguieron a toda la iglesia, pero a los 12 no los persiguieron.
Y Dios dice, es que este se cree muy bonito, pues, el preferido. No, no, venga, venga, venga. Y Dios lo mandó a la casa de un curtidor. Imagínate el olor de esa casa. Imagínate las costumbres que tenían. O sea, Pedro estuvo varios días en esa casa. Entonces Pedro tenía un rito de lavarse las manitas 3 veces antes de tomar los alimentos. Estos gentiles, ¿qué hijo de madre? Eso vamos a comer y nos sentamos a la mesa. Yo creo que Pedro sufría en esa casa. Y un día tiene hambre y dice, ay, Dios mío, pero qué comida me van a preparar. Bueno, vamos a la azotea a orar un momentico con el Señor, a entregarle este tiempo. Y Pedro se va a la azotea y Dios le hace bajar un lienzo con animales inmundos de pezuña hendida, y aparte de que se lo baja, le dice, mata y come. Si nosotros entendemos bien el versículo, Pedro tenía que tocar un animal inmundo, dile esto a un judío, matar un animal inmundo, dile esto a un judío, y tenía que untarse de la sangre de un animal inmundo, dile esto a un judío. Dios necesitaba modificar la mentalidad en Pedro. Así como yo estoy muy convencido que Él necesita en algunos de nosotros, y yo creo que soy el primero, cambiar nuestra mentalidad. La renovación tiene que ser la renovación de la mente. De nada nos sirve a nosotros, iglesia, intentar hacer iglesia, tratar de vivir en comunidad cuando tenemos pensamientos todavía que no son pertinentes. Por eso la renovación, según lo que dice Romanos, tiene que ser la renovación de la mente, la renovación del entendimiento. ¿Y sabes muchas veces por qué nos sigue pasando lo que nos continúa pasando? Porque nosotros intentamos hacer estrategias por fuera, no estrategias internas que tengan que ver con la mente y con el corazón. Pedro predicaba muy bonito, pero su mente tenía que ser transformada. ¿Ustedes han visto una predicación en la cual se conviertan 3,000 personas y que después predique y se conviertan 5,000 personas? Eso en la Biblia, a mí me da pena, únicamente lo hacía Pedro. O sea, Pedro era exitoso. El Señor Jesús sanaba con su sombra o cuando lo tocaban a él. ¿Quién heredó eso? Pedro sanaba con la sombra. O sea, Pedro era el superapóstol de la época, pero Dios tenía que cambiar algo en su mente. De nada nos sirven los rendimientos físicos cuando nuestra mente todavía está cautiva. Y yo creo que la oración que tenemos que hacer ahora es no basarnos un poco en el éxito ministerial, en el éxito familiar, si tenemos dinero o no. Lo que ahora interesa es que Dios pueda transformar nuestra mente y no le tengamos miedo a los procesos con Dios. Mira, lo mejor de la vida cristiana es que Dios se encarga de modificar las cosas que traemos en nuestra cabeza con tal de llevarnos al lugar donde Él desea llevarnos. Y muchas veces nos va a tocar vivir incomodidades como le tocó a Pedro. Pero a través de esas incomodidades, Dios nos enseña. Por eso cuando Dios te permita vivir algo, no reprendas a Satanás. Porque nosotros somos olímpicos. Muchas veces Dios nos está llevando por ciertos caminos y empezamos a hacer intercesiones de que el diablo fuera. Y Dios, creo que Dios va a decir, no, muchachos, soy yo. Les intento enseñar lo que quiero enseñarles. Piensa un poco, y eso que yo creo que haciendo el símil o la comparación, me estoy quedando corto de lo que tuvo que vivir Pedro en Jope. Me estoy quedando cortísimo. Las costumbres en la alimentación no eran lo mismo. Pedro no comía algunos alimentos y algunos animales. Yo me imagino que de pronto cuando Simón el curtidor iba por la piel, le decían, Simón, ahí quedaron las patas de la vaca, lléveselas. Ahí quedó la sangre del cordero para que haga una rellena, llévesela. Y Pedro llega a la casa de Simón el curtidor y en la mesa le ponen rellena y Pedro no comía rellena. Es para que usted me entienda, estoy haciendo un símil de comparación trayendo 2000 años hacia acá. Entonces, Pedro dijo, ay no, pero qué ceba, ¿yo qué voy a hacer? Me escapo a la azotea y se fue para la azotea y Dios por allá también lo cogió y le dijo, papi, mata y come. Y Pedro, mira, la lección le quedó tan aprendida a Pedro que ustedes recuerdan cuántas veces el Señor Jesús le bajó el lienzo. 3 veces. Ay, claro, porque si el Señor Jesús le baja el lienzo una vez y Pedro dice, ay no, de pronto anoche dormí mal y me trasnoché, eso fue que vi una visión, pero no, eso no es visión. No estaba muy claro en el tema. Dios le bajó la segunda vez la misma visión.
y le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llaméis inmundo o impuro. Y por si no le queda claro, el lienzo, le volvió y le bajó el lienzo. Yo creo que Pedro dijo, no, Dios mío, esto ya no es una locura mía. Esto es que Dios me está diciendo que mate y come animales inmundos. ¿Y qué pasó? Usted y yo entendemos la parte espiritual para después llevarlo donde los gentiles y decirle, mira que los gentiles también tienen derecho a Jesús. Pero ¿qué es lo que te intento decir con esto? Mira, Dios es tan hermoso, Dios es tan hermoso y nos ama tanto que hace cualquier cosa con tal de mostrarnos el verdadero camino. Dios es tan hermoso y nos ama tanto que hace cualquier cosa con tal de mostrarnos el verdadero camino. Y es muy posible que Dios haya permitido esta vaina llamada COVID-19 para mostrarnos a nosotros y reafirmarnos en la fe y para mostrarle a muchas personas el verdadero camino y que solo Él es Dios. Porque cuando la medicina es insuficiente, cuando las camas UCI son insuficientes, cuando la medida de unidad respiratoria son insuficientes, aparece Dios y hace un milagro. Así como mucha gente se ha ido, hay gente que ha pasado 5 meses con ese COVID-19. Hay historias maravillosas por internet, ustedes la pueden ver. Y Dios termina sacándolos. Y los médicos dando un testimonio, diciendo, ya estaba desahuciado porque tenía 80 años, porque aparte de que tenía COVID-19, le dio pulmonía y tenía complicaciones, enfermedades de base porque era diabético y tenía hipertensión, pero al final lo pudimos salvar. Y cuando usted y yo vemos esta noticia decimos, si se ha llevado el COVID-19 personas sanas, a esa persona literalmente fue el Señor Jesús que la sanó y la salvó de allá. Entonces de pronto esta circunstancia difícil como la que le tocó vivir a Pedro fue para Dios amarnos y es para Dios podernos mostrar el verdadero camino. No nos quejemos de las dificultades que la vida nos presenta, porque a través de ellas Dios habla. ¿Y por qué sabemos que en Él estamos seguros? En su tercer punto de predicación. Y es una frase que siempre yo he acuñado mucho y es como un aforismo que me encanta y es, Dios te da la visión y también te da la provisión. Dios te da la visión, pero también te da la provisión. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos 10:19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Mira, es un asunto maravilloso. El Espíritu Santo le confirmó a Pedro absolutamente todo. Usted y yo sabemos por la lectura que estamos haciendo que Pedro a Cesarea de Filipo no iba. O sea, Pedro no iba para Cesarea. O sea, hermano, si el mismo Dios le baja un lienzo y el mismo Dios le dice, mate y come, y Pedro se le enfrenta a Dios diciéndole, no, yo no voy a comer esa vaina. Si Pedro le dijo que no al mismo ángel que le dice, mata y come, ¿usted cree que Pedro tenía toda la disponibilidad de ir a Cesarea de Filipo? Pedro para allá no iba. ¿Y querés que te diga una cosa? Dios a Pedro le dio una visión, pero le dio la provisión para que llevara adelante el plan que Dios tenía. Y aquí es donde nosotros como iglesia tenemos que entender que si Dios nos está permitiendo soñar con algo, Dios va a poner todo lo que nosotros necesitamos para que ese algo se pueda cumplir. Entonces, Dios quería llevar a Pedro, entonces Pedro viene, resucita a una muchacha, lo mete en la casa de Simón Curtidor y tiene que llegar a Cesarea de Filipo. Y como Dios sabía que Pedro, por su manera, como que no iba a ser muy fácil de poder ir, Dios dijo, ¿cómo hago con este sujeto? Y Dios dijo, venga, hagámosle una cosa. Entonces, le muestran la visión que 3 hombres lo van a buscar y le hace llegar 3 hombres a la puerta. Y cuando Pedro tiene como la visión y está como en el éxtasis, apenas tiene la visión, el Espíritu Santo le dice, 3 hombres te están buscando en la puerta. Y efectivamente Pedro bajó y estaban los 3 hombres en la puerta. O sea, Dios a Pedro le confirmó todos los pasos que tenía que dar. Eso es en lo que la Biblia se llama que cuando Dios te da una visión, Dios también te da la provisión. Hermanos, lo que Dios nos manda a hacer, no lo hacemos nosotros. Él lo hace a través de nosotros. Entonces no tengamos miedo y no tengamos temor de obedecer y de hacer las cosas que Dios está colocando en nuestro corazón. Porque si Dios lo puso en nuestro corazón, no es nuestro problema.
es problema de él. Y en esta historia se ve que Dios utilizó todos los móviles posibles para poder colocar a Pedro en sintonía y en consonancia con lo que él quería hacer. No está en tu fuerza, no está en tu poder, está en las manos de Dios. ¿Por qué no obedecerle a Dios? ¿Por qué no atrevernos a soñar cuando nosotros no hacemos el trabajo? ¿Sabes qué le toca hacer al creyente de hoy en día? Orar y conectarse con Dios. No le toca hacer nada más. Dios pone y hace el resto. ¿Por qué no creerle al Señor cuando entendemos en palabras como estas que Dios hizo todo lo que tenía que hacer? Mira, de hecho, Pedro, cuando uno revisa bien la historia, sino que no leemos cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, que es otra predicación. Pero mira, Pedro cuando llega a la casa de Cornelio a Cesarea, Pedro como que dice, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Y Cornelio le dice, yo hace 4 días estaba en ayuno, tuve una visión, un varón con vestiduras resplandecientes me dijo, haz venir a Pedro y él es el que se va a encargar. Y en ese punto Pedro como que, ay, pero yo qué le voy a decir. En ese momento Pedro hace una remembranza y dice, yo no me juntaba con los gentiles, yo no tocaba sangre, no tocaba animales, no comía cosas inmundas, yo no me juntaba con extranjeros, pero Dios me permitió vivir todo eso. Ah, estoy entendiendo que Dios no hace acepción de personas. Ustedes también hacen parte del reino. Dios a Pedro lo procesó. Y lo que Pedro únicamente tuvo que hacer fue dejarse llevar por el Señor. Y yo creo que esa es la invitación que hoy Dios nos extiende, a que nos dejemos llevar por Él. Y Él pone el resto. Las preguntas que la iglesia tiene en este momento, ay papá, nada más nosotros como comunidad de fe tenemos una pregunta. ¿Cuándo volveremos a un recinto o a un salón? ¿Cierto? Esa es una pregunta que todos los que estamos en la iglesia la hacemos. Y sí, estamos buscando estrategias a ver cómo hacemos, pero al final Dios sabe cuándo tenemos que volver. No nos corresponde a nosotros saber esas sazones. Nos corresponde planear, pero dejarnos llevar por el Señor. Iglesia, no estarás solo en lo que Dios te diga que debes hacer. No estás solo. No estás solo en lo que Dios te diga que debes hacer. Yo recuerdo un día, y cuento este testimonio como parte final. Nosotros cuando teníamos el grupo de jóvenes los jueves, nosotros teníamos algunas dinámicas y cuando yo era el director de los jóvenes en la iglesia, yo cancelaba el último jueves de cada mes. Nosotros íbamos y repartíamos comida en las calles, ¿no? Como yo le pedía ropa a la gente de la iglesia y nosotros íbamos, y perdón por lo que voy a decir, yo empelotaba a los indigentes en la calle y les ponía la ropa que los hermanos me daban en la iglesia. Yo creo que muchos recuerdan. O sea, junto a la canasta de amor que recogíamos los mercados, al lado siempre los hermanos me daban ropa y toda la cosa. Y eso me tocaba en la glorieta, en el puente de Lugolino. Bueno, quites esa ropa. Y le poníamos ropa nueva y agüepanela y queso y lo que hacíamos. Y un día, aquí había una olla, no sé si todavía la hay, aquí había una olla muy peligrosa en la carretera que del Rompoint, de la glorieta, sale hacia Bucaramanga. Y yo soy responsable de los jóvenes, nos encontramos en la puerta de la iglesia, yo suspendo ese día el culto y vamos a la calle a alimentar a los indigentes. Y Dios me había mostrado, yo había pasado por ahí en la moto, Dios me había mostrado que teníamos que entrar a esa olla. Y contaban que a esa olla como que ni la policía entraba. Entonces yo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces íbamos Jonathan, Israel, Jorgito Montiel, no sé si Jair estaba, bueno, íbamos varios, Eduardo, yo no recuerdo bien. Y yo lo que sentí del Señor fue dejar a las niñas afuera y los hombres nos metimos a la olla. Y oramos con ellos, les repartimos unas Biblias, les dimos mercado, les cambiamos. ¿Qué es lo que te intento decir? ¿Yo tenía temor de meterme a esa olla de los indigentes donde se expendían drogas? Pues claro que sí. Pero cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda a hacer, no somos nosotros los que hacemos el trabajo. Si Jonathan ahí que lo medio estoy viendo, recuerda, había una mujer embarazada y justamente nos habían traído ropa de maternidad y yo no sabía. Y yo me llevé esa ropa como en una mochila para esa olla. Y cuando me encuentro esa vieja así con el ombligo salido, tenía como 8 meses y medio, hermano. Ahí entendí que el asunto era perfectamente de Dios. La ropa que me habían dado en la iglesia era para esa mujer de un indigente. Esa muchacha estaba embarazada, pero estaba drogada en ese momento.
y esa ropa fue para ella. Y ahí entendí que Dios estaba en el asunto. Ahí entendí que por más susto que yo tuviera, Dios está. Y cuando Dios está en el asunto, por más difícil que parezca la vida, Dios respalda los proyectos, Dios respalda los planes. Entonces, ¿cuándo volveremos a un templo nosotros como iglesia? No sé, hagamos lo que nos toca hacer a nosotros, sigamos siendo fieles al Señor, pero Dios dispondrá. ¿Cómo vamos a hacer para pagar los impuestos del año que viene? No sabemos. Algunas veces no tenemos ni para la matrícula de la universidad de nuestros hijos. ¿Cómo vamos a hacer? No sabemos. Ay, pastor, hermanos, no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Señor. Entonces, Pedro no estaba entendiendo mucho, volviendo a la historia de Pedro. Lo que estaba pasando, Pedro no lo entendía. Y Pedro de pronto no iría a Cesarea de Filipo, la casa de Cornelio. Y es ahí cuando Dios le habla a través de su Santo Espíritu y le envía personas que lo puedan guiar. Y cómo no terminar predicaciones como esta, hablando de que si Dios te da una visión, Dios te da la provisión, leyendo un texto que es hermoso. En Primera de Corintios 10:13, el cual dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, ahí la palabra es problema, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Escucha esto bien. Sino quedará también juntamente con la tentación o el problema la salida para que podáis soportar. ¿Qué intenta decir ese versículo? Dios juntamente con el problema ya envía la solución. Te lo voy a poner en otros términos. Cuando nosotros entramos en un tiempo de dificultad, Dios ya tiene lista la salida a esa dificultad. Entonces, ¿cuál es el chiste o cuál es la razón por la cual Dios permite dificultades, sabiendo que ya nos va a dar la solución? Porque usted y yo podríamos decir, hombre, pues no nos metas en el problema, porque darnos el problema, dar la solución, pues quita el problema, quita la solución y vivimos felices. No. Dios lo que intenta hacer es darnos el problema, aún teniendo ya la solución, para que en la transición entre problema y solución, nuestra fe sea probada y nosotros aprendamos lo que tenemos que aprender. Mira, la obra que Dios nos está encomendando tiene que hacer que nuestra fe crezca. No podemos estar siempre en el mismo peldaño de la fe. Dios tiene que pasarte a otro nivel y pasarte a otro nivel y pasarte a otro nivel. ¿Cómo hace eso Dios? Permitiendo algunas cosas en tu vida, pero dándote la solución. El pensamiento de la iglesia a partir de este momento tiene que ser el siguiente. Señor, yo sé que estamos en un tiempo de dificultad, pero entendemos en 1 Corintios 10:13 que tú juntamente con el problema también das la solución. O sea, el problema no es la solución. El problema es que nuestra fe no reaccione bien en medio de la dificultad. Y si algo está esperando Dios, es que nosotros tengamos una excelente reacción en medio de los problemas, porque a través de estas dificultades, Él va a hacer crecer nuestra fe. Entonces, amada iglesia, hay que entender que en Él estamos seguros, y en Él estamos seguros porque Dios nos habla a través del problema. En Él estamos seguros porque Dios habla a través de modificar nuestros pensamientos. Y en Él estamos seguros porque así como Dios te da la visión, también te va a dar la provisión. ¿Qué tal si me acompañas en unos cortos minutos para que podamos orar? Señor, yo quiero darte gracias por esta tu iglesia, porque como dijo Moisés, es tuya. Damos honra y gloria por todo lo que tú permites que nosotros estemos atravesando en este tiempo. Este es un tiempo coyuntural no únicamente para nuestras ciudades y regiones, sino para el mundo entero. Y hoy queremos exaltar, Padre Celestial, tu santo nombre, y queremos reconocer que tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo el Señor aún en medio de esta pandemia. Gracias te damos aún por el tiempo de dificultad, porque en estas dificultades nuestra fe crece. Gracias por el tiempo de la vicisitud y el problema, porque en estas nuestra fe se perfecciona en ti. Yo pongo delante de ti, Padre Celestial, a todas las personas enfermas, no únicamente por el COVID-19, sino por las personas que tienen quebrantos de salud. Tu palabra dice, Padre Celestial,
que tú pagaste por nosotros en la cruz del Calvario a través de tu Hijo Jesucristo, y que ninguno de nuestros huesos sería quebrantado por cuanto tú pagaste en la cruz. Tu palabra también dice que si espada de hambre, castigo o pestilencia intentase levantarse en contra de nuestra morada, nosotros nos presentaremos delante de tu nombre, y a causa de nuestras tribulaciones tú nos oirás y salvarás. Hoy es un día en que nosotros como iglesia nos reunimos unánimemente para poder clamar por la salud de todas las personas, no únicamente de la iglesia, por todas las personas del mundo, Padre Celestial, por las personas que se encuentran con pronósticos, con las personas que se encuentran con algunos temas que ya los médicos han dicho, Padre Celestial, que no hay esperanza. Pero tenemos esta bendita esperanza que eres tú, nuestro Jehová de los ejércitos, el cual pelea nuestras batallas. Tú te encargas de nuestra dolencia, tú pagaste en la cruz, tú liberas la mente cautiva. Por eso, Padre Celestial, nosotros estamos confiados absolutamente en ti y te agradecemos, porque en el tiempo de dificultad, así como Pedro lo tuvo que sobrellevar en esta historia que hemos leído el día de hoy, tú te glorificaste en la vida de él y te vas a glorificar en la nuestra. Ayúdanos a ser sabios, Padre Celestial, y danos tú la tranquilidad de entender que tú siempre estás. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado a ti, Padre Celestial, entendiendo que las promesas son en ti sí y en ti amén. Hemos clamado al Jehová de los ejércitos, nuestro buen y gran Dios, el cual no es ser humano que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gracias, Padre Celestial, porque el proyecto de vida que tú empezaste en nosotros lo vas a terminar. Ayúdanos a ser fieles y diligentes a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.